Acompáñame a explorar juntas y juntos los retos y triunfos del emprendimiento, liderazgo y empoderamiento personal y profesional. Aquí encontrarás herramientas, inspiración y guía para transformar tu vida de forma integral. Soy Marisa Beltrán, esto es E, Empoderarte y Emprender. El poder de ser tú. Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a tu episodio E, Empoderarte y Emprender, el poder de ser tú. Un espacio creado para invitarte a la reflexión, brindarte información para transformarte de manera integral. El día de hoy es un episodio megamente especial para mí y para todas las mujeres que estamos en las filas de la defensa, promoción de los derechos humanos de las mujeres. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial con una amplia trayectoria en estos temas. ¿Por qué el día de hoy? Porque este mes es el mes de la mujer, en conmemoración al 8M, al 8 de marzo. Y para ello, ella nos va a estar platicando qué hay detrás de este 8M, por qué es tan crucial para nosotras como mujeres y qué va más allá y qué hay pendiente en la agenda pública. El día de hoy hablamos sobre que el 8M no solo es una conmemoración, es un recordatorio de la lucha histórica de todas las mujeres por sus derechos y una oportunidad para seguir alzando la voz en contra de la violencia, la discriminación y las desigualdades estructurales. El 8M nos invita a reconectar, a hablar, a alzar la voz por aquellas que ya no están, por aquellas que no pueden hablar, por las mujeres que han desaparecido, por las muertas a manos de sus agresores y por todas esas mujeres que no han tenido un acceso digno, respetuoso a la justicia. Y por esas mujeres que en este momento tal vez están sufriendo algún tipo de violencia y que no la identificamos como tal. Durante mi experiencia en los talleres que imparto o en las asesorías que brindo a mujeres víctimas de violencia, muchas veces en ese momento es cuando se confrontan y dicen, estoy viviendo violencia. Y hombres o mujeres también pueden externar comentarios como, ay, es que ahora todo es violencia. No es que hoy todo sea violencia, es que hoy le ponemos el nombre a esos tipos y modalidades de violencia, desde la violencia estructural. Acompáñanos en este episodio porque el día de hoy tengo el honor de compartir espacio con una mujer maravillosa con una amplia trayectoria. Soy Marisa Beltrán y estoy aquí para brindarte herramientas y estrategia e información para transformar tu vida. Hoy está conmigo Zulay Abud. Bienvenida, Zulay, te agradezco enormemente el espacio, tu disponibilidad para compartir con nosotras y nosotros todo esto que vamos a platicar el día de hoy. Marisa, muy honrada de haber recibido tu invitación para este espacio tan importante. Gracias por disponer de un... decía yo hace un momentito, ¿no? En la actualidad tenemos que buscar estas metodologías para llegarle a la gente, a la ciudadanía, a la gente que no tiene acceso a esta información tan sensible, no nada más para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Debemos de dejar de decir, son temas de mujeres, son temas de interés común, son temas que tienen que ver también con el desarrollo económico, el desarrollo en todas las aristas de un país. Entonces, la agradecida soy yo, gracias por recordarme ahí que algún momento de mi vida lo he dedicado justamente al acompañamiento, a la lucha por la defensa de los derechos humanos y particularmente de las mujeres. Muchas gracias. Ahora sí que el agradecimiento es una parte fundamental del ser y del hacer humana. Entonces, yo más que nada porque sé quién eres, sé tu trayectoria y es importante mencionar que yo te conocí de manera personal cuando yo fungía como coordinadora regional Chihuahua en un proyecto internacional de mejorar la igualdad sustantiva de género en el lugar de trabajo, específicamente maquilas, en el sector electrónico. Y fue ahí donde
Yo me acerqué contigo cuando estabas al frente de la unidad de género en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ahora estás como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta ciudad. Y es bello tenerte aquí por esa historia que es como la punta del iceberg de toda esta historia laboral y personal que tú has desarrollado a lo largo de tu vida. Zulay es licenciada en psicología, es también licenciada en Derecho, con una maestría en psicoterapia clínica. Se ha especializado en la defensa de los derechos de las mujeres a través de diversos diplomados y certificaciones en género, políticas públicas, criminalística y derechos humanos. Ahora sí que pues ya saben qué mujerón tenemos aquí presente y una calidad de persona también que tienes. Adicional a eso, pues tienes otros roles, como el ser mamá. Así es. Entonces, vamos a platicar de todo ello porque también como mujeres tenemos muchas veces la carga social en base a los roles y estereotipos. Y yo en lo personal, que también soy mamá, la culpa. O sea, en el desarrollo personal y profesional lo hacemos, pero siempre con esa carga de cómo está mi hija, cómo está mi hijo, si estoy haciendo bien y si no. Hay mujeres que deciden dedicarse el 100% a la casa, aunque ya tienen carreras. Hay mujeres que no tienen oportunidades de lograr lo que en su momento logramos o lo que todo esto que tú traes de tu experiencia laboral y pues social y personal. Entonces es de verdad un honor tenerte aquí y pues bueno, hoy hablaremos, pues con ella vamos a aprovecharla totalmente porque vamos a hablar sobre feminismo, derechos humanos, el impacto de la lucha del 8M en nuestra sociedad. Así que quédate con nosotras porque este episodio será una conversación necesaria, profunda y transformadora. ¿Estás lista? Excelente, listas, ya listas desde hace muchos años. Listas desde hace muchos años y ahora sí que abriendo con ese comentario, a mí me gustaría mucho saber cómo es que Zulay llega a estas filas de la defensa de los derechos humanos. Híjole, pues, oye, no quiero que la gente que te escucha y que te sigue con tanto interés se quede dormida porque, digo, muy agradecida nuevamente, Marisa, por el espacio y sobre todo por el distingo que tienes hacia mi persona. Creo que a veces las mujeres, y en el marco justamente de este mes de marzo, resulta muy importante porque nos han enseñado a todas las personas, pero particularmente a las mujeres, a no reconocerte los méritos, porque se ve mal que propiamente tú te halagues tanto, ¿no? Que te eches flores. Y en ese sentido creo que el 8 de marzo es recoger todo lo que hemos caminado las mujeres para ocupar el espacio que ocupamos. El éxito, yo sé que en tus contenidos hablas bastante como del éxito individual, ¿no? Que se transforma o se traduce también en un éxito empresarial, económico, etcétera. El éxito, pues, es algo intrínseco, es un concepto que para mí yo me siento exitosa por haber llegado puntual a una reunión, cuando para alguien, pues, sería algo quizás hasta insignificante, ¿no? Creo que las mujeres tenemos que empezar a reconocernos el espacio que ocupamos, porque es el resultado de un mérito que no has logrado de manera sencilla, y te voy a decir por qué, justamente por desdibujar, por pensar que toda la gente lo hace, que es lo que te tocó, que es, pues nadie tiene por qué aplaudir tus logros y o si tú los consideras logros. Yo soy originaria de la ciudad de Chihuahua, pero soy juarense, no de comentario, o sea, o de algún discurso aprendido. Soy juarense porque me vivo en esta frontera desde hace casi 17 años. Entonces, yo me apropié de Ciudad Juárez y Ciudad Juárez se apropió literalmente de mí. Yo les digo a la gente que tengo cerca, yo ya me autoconcebía como una mujer feminista, porque creo que lo era sin esa etiqueta, sin
sin esa conceptualización, porque a veces le tenemos miedo al término feminista, ¿no? Todavía, ¿tú subes alguna publicación a tus redes sociales o haces algún comentario y luego te tachan de que, uy, es que es feminista? Lo primero que se te viene a la mente es, está en contra de los hombres. Sí. Vienes y nos hablas de los derechos humanos de las mujeres y entonces ya nos quieres quitar los derechos a los hombres. Nada más alejado de la realidad. Digamos, todas las corrientes filosóficas tienen sus significados y tienen sus polaridades y, digamos, en este mundo habemos de todos los tipos, ¿no? Pero la realidad es que el feminismo se centra en el empoderamiento de las mujeres a través del autorreconocimiento del valor que tú tienes como mujer ante la sociedad y en lo personal. Entonces, digo yo, les llamamos diosidencias porque a veces no tienes o tienes algo planeado y dices, yo voy a llegar ahí o yo voy para allá, y de repente la vida te pone otros escenarios que efectivamente te llevan para donde ibas, pero por otros caminos inesperados, ¿no? Como fue mi caso, yo comento, yo llegué a vivir a Juárez en un contexto muy complicado, muy complejo en temas de seguridad, o más bien dicho, en temas de inseguridad. Para la ciudadanía fue en el año 2007, más o menos. Sí, pues era cuando estaba la situación de la violencia súper fuerte. Súper álgida, ¿no? Que teníamos las calles militarizadas, y yo lo menciono porque, digo, en la historia de la humanidad ha habido momentos bastante complicados, bastante complejos, que nos enseñan mucho, ¿no? De la situación, de los fenómenos, de cómo nos comportamos, hasta la calidad humana que tenemos ante estos escenarios. Pero yo llego acá por una situación laboral. Yo ya pertenecía o formaba parte de un grupo del gobierno estatal en aquel entonces y pusimos en marcha un centro de atención a la violencia contra las mujeres, MUSIVI, Mujeres en Situación de Violencia. Yo ya me desempeñaba en este espacio y de la noche a la mañana me hablan y me dicen, oye, necesitamos que alguien se vaya a Juárez a un tiempo, unos 2 o 3 meses, y luego pues ya vemos si te regresas o no, ¿no? Yo en ese tiempo tenía, no sé, 24 años. Entonces, digamos, tuve que analizar qué era lo que yo quería, si seguir en mi zona de confort y con la información pues sesgada, porque la gente tenemos esa información y pensamos que somos las grandes conocedoras. La realidad es que todos los días aprendemos, Marisa, y aprendemos de todas las personas. Cuando nos confrontamos con nuestras propias ideologías, nuestras propias creencias, con estos sesgos, yo llego a Ciudad Juárez y de verdad que Juárez ha sido la mejor escuela en temas de humanidad que yo he tenido. Bueno, digamos, en términos económicos, pues me costó el hecho de cambiar. Son culturas distintas, diversas, a pesar de estar en el mismo estado, ¿eh? Sí, totalmente. Y eso es lo que creo que la gente que nos dedicamos a la defensa por los derechos humanos, particularmente el de las mujeres, que a veces las colocamos en una posición de, por todo se victimizan. Tú ahorita decías, ya todo es violencia, ¿no? Ya nos dicen, ya todo es violencia. Pero la realidad es que el 8 de marzo recoge esta lucha de hace casi 50 años. No son tantos. No. Digamos, todavía no llegas tú a esa edad, yo tampoco. No. Pero 50 años es poco tiempo relativamente en que justo se pone un nombre a un fenómeno mundial, no únicamente en el ámbito local, en el ámbito, en el territorio nacional, sino que a nivel internacional se recoge esa necesidad de hacer algo en favor de más de la mitad de la población mundial, que somos las mujeres. Así es. Aquí, pues, es importante recoger que acabas de mencionar la esencia del 8M. Sin embargo, ahondamos en el tema de que tenemos 50 años en los que sí se nos está reconociendo. Pero para llegar a ese 8M no fue algo sobre miel sobre hojuelas. Fueron eventos muy trágicos y que las personas que
desconocen sobre ello, tachan el movimiento como feminazis, que es un término que no existe y que es violencia. Exacto. Es violatorio contra las personas que defendemos o promovemos derechos humanos, pero que va mucho más allá. O sea, realmente los derechos de las personas o los derechos humanos vienen desde de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que ahí había mujeres que fueron parteaguas para cambiar de que el hombre, porque antes las mujeres no teníamos ni derecho a tener un nombre propio, ni a elegir la pareja, ni a estudiar, ni a elegir qué poner. Éramos consideradas totalmente un objeto, que seguimos diciendo en la actualidad. Hay muchos casos, por eso los feminicidios y la violencia en pareja o en familias, porque no todas son violentadas por las parejas, pero que somos consideradas objetos. O sea, el decir, tú me perteneces en base a los juicios de los mitos del amor romántico que hablamos en los episodios de febrero. Mitos del amor romántico que justifican la violencia. De, ay, me cela porque me ama. Me pega porque me ama. Me prohíbe porque... Oye, no. Todo eso es violencia y el amor no debe de doler. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que desde antes las mujeres y las infancias estaban en el campo. Llega la revolución industrial. Las mujeres se incorporan a la industria y también las infancias. Y ahí empieza la OIT y la ONU a regular los derechos laborales, pero también de las infancias. Y aquí, pues, es la declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque los eventos que han habido en las mujeres que han perdido la vida, pues ahí es donde viene, ¿no? El 8M, y es lo que yo quisiera que tú nos platicaras, este desarrollo que no ha sido fácil, ha sido sobre espinas, han muerto mujeres que gracias a ellas hoy podemos estar tú y yo sentadas aquí, y también las que nos están viendo. Exactamente. Mira, yo te voy a platicar así brevemente de un caso, de los primeros casos que me tocó atender. Todavía no vivía en Ciudad Juárez. Y recuerdo que llegó una chica con pues el rostro y parte de su cuerpo quemados. Y fue muy impactante primero ver a esta mujer, ¿no? Llegar a este espacio solicitando algún tipo de ayuda. De las formas más tremendas de expresión de la violencia machista, patriarcal, misógina, porque tiene nombre y apellido, ¿verdad? Sí, y que ahí vamos a ¿cómo se dice? Desglosar cada uno de ellos, porque luego quienes la ejercen se ofenden. Exacto. Y luego hay que cambiar el papel de que no denunciamos, porque, híjole, no, pobrecito de él. Pero hoy estás a punto de perder la vida. Exactamente. Fíjate que yo he aprendido, me he dado cuenta que cuando tú tienes un grupo poblacional y tú expones el resultado no de tus propias, son tus propias conceptualizaciones en torno a lo que has caminado, lo que has recogido de información, lo que has experimentado como mujer, uh-huh, ¿no? Habitando la piel que habitas, el cuerpo que habitas, escuchas ciertos comentarios todavía de hombres y también de mujeres, como parte de esta cultura, ¿no? En la que pues nadie nos escapamos, todas y todos venimos de la misma escuela tradicionalista, etcétera, hasta que ya entras en una etapa en la que empiezas a cuestionarte, ¿por qué pienso lo que pienso? Uh-huh. O de dónde saqué esa idea, ¿no? ¿Basada en qué? Y yo te comentaba que he percibido como algo bueno en primera instancia que la gente manifieste su molestia, porque ese es un indicador claro de cuánto hemos avanzado y cuánto no. Uh-huh. Me parece a mí que hemos avanzado muchísimo, pero me parece que tenemos un reto grandísimo todavía. Uh-huh. Yo te comentaba de esta situación de esta chica que llegaba conmigo y ella me enseñaba, ¿no? Con la resistencia de pese a tener estos estragos en su piel, en su cuerpo, en su alma, que no se ven,
su piel estaba marcada por un acto de violencia extrema, ¿no? Y entonces ella estaba en este dilema de que el hombre que la había agredido, pues la quería mucho, en el sentido de que pues se preocupaba por ella, todo lo que acabas de comentar tú. Porque luego a veces parece que lo sacamos de una historia o de un episodio de una serie o de las novelas de antaño, pero no, es la realidad. O sea, ella me decía, es que él me sigue buscando y yo pues voy a regresar con él porque lo hizo en un acto de celos. Entonces, ¿cómo lo normalizamos y hasta qué grado estamos dispuestas o han estado dispuestas las mujeres? Justo no estamos en febrero, pero por el tema del amor romántico, ¿hasta dónde estás dispuesta? ¿Cuánto te cuesta el que te amen? Sí. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar porque te amen? Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que sí hemos avanzado, pero no ha sido suficiente con el simple hecho de que cuando tú en la mañana ves las noticias, escuchas la radio, escuchas a un medio de comunicación que emite un sesgo de una chica que fue asaltada en la vía pública o hacen alusión a cómo ibas vestida. Entonces dices tú, híjole, creo que tenemos que meter el acelerador a todo el tema de política pública y lo voy a decir, Marisa, así con todas sus letras, porque a veces también creo que nos han enseñado a callar algunas cosas y no decirlas como las pensamos. Yo creo que las mujeres no exageramos demasiado. Yo creo que es una realidad muy dolorosa, en donde cuando tienes el trato directo con familias de víctimas de feminicidio, con familiares de mujeres que no han sido localizadas en años y que ellas siguen con la esperanza de localizarlas con vida, con esa negativa, ¿no? O con ese mecanismo de defensa para no sentir el dolor de afrontar la realidad. Sí, de que algún día su hija va a regresar. O su mamá, porque fueron mamás. Un chiste, por más inofensivo que suene, por más que nos incite a la risa, trae de fondo todo este dolor de muchas mujeres en donde efectivamente yo equiparo mucho en estas fechas cuando nos dicen, tú eres feminista, ¿no? O llegas a dar una plática y les preguntas, levante la mano, ¿quién es feminista? Y todo el mundo se voltea a ver, inclusive nosotras las mujeres. Yo les digo que me suena mucho allá cuando estaban en la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, estas mujeres que fueron para nosotras o que son para nosotras un referente, en donde pues ellas eran sufragistas y salían a la calle a exigir la posibilidad de un voto, de emitir un voto por una representación digna, ¿no? Que alguien que las representara dignamente sus intereses, que las visibilizara en condiciones distintas, porque tú habitas una piel distinta a la de los compañeros varones. Claro. Y una piel distinta a la mía, siendo las dos mujeres, ¿no? Así es. Entonces, y nadie quería salir a la calle porque las aprendían, las metían a prisión, no tenían este derecho, ¿no? De levantar la mano y decir, oye, aquí estoy, existo, quiero hacer un comentario respecto de el salario, que es lo que engloba el 8 de marzo, porque el 8 de marzo lo hablamos como derechos de las mujeres, pero también tenemos un 25 de noviembre, por ejemplo, ¿no? Y el 25 de cada mes que nos vestimos de alguna prenda o algún distintivo con color naranja, como símbolo de stop, vamos a parar la violencia contra las mujeres. No es algo normal y además causa muchísimo daño, pero también es un delito, ¿no? Que se persigue de oficio, etcétera, etcétera. El 8 de marzo recogemos también en qué escenario se encuentran las mujeres en cuestiones económicas, porque surge justamente de una lucha por el reconocimiento laboral en igualdad de circunstancias que los hombres. Y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? A igual jornada laboral desempeñada, pues el mismo salario. Y hoy en día, si no fuera por organismos o mecanismos internacionales como el OIT, pues todavía pensaríamos que las mujeres y los hombres seguimos, que ya nos pagan lo mismo. Y que ya estamos igual. Y que ya estamos igual.
que sí se escucha, ¿verdad? Hay comentarios luego de personas, para no encasillarme con nombres, pero también hay personas que te dicen, no, pero pues si ya hemos avanzado mucho, ¿qué más están peleando? ¿Qué más están defendiendo? Pues si ya trabajan, ya estudian, ya... Sí, pero no, aún hay mucho, dice la ONU, que nos faltan más de 100 años para tener una equidad de género y que las personas vivamos en unos entornos libres de violencia. Y fíjate que lo mencionas así, quizás nosotras porque hablamos un poco como el mismo idioma, pero yo les digo, cuando sales tú al mundo real, la realidad es que sigue permeando mucho esta, ¿para qué? O sea, al final de cuentas, nunca vamos a ser iguales. Ese es el indicador fehaciente de que no se comprende la lucha. Es que nunca, o sea, yo no entiendo por qué las mujeres siguen pugnando por la igualdad si nunca vamos a ser iguales. Sí, no por la equidad. No queremos ser iguales. No queremos, o sea, yo no quiero ser igual a ningún compañero, yo no quiero ser igual a nadie. Quiero que se me respete el hecho de ser yo y habitar, pues, los zapatos que habito o transitar en la calle con la apariencia que tengo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los ámbitos políticos, en las campañas políticas, en donde se cuestiona más la apariencia de una mujer que su capacidad intelectual para desempeñar un cargo público. Ajá. Y en ese sentido, bueno, pues que eso digamos, yo soy una apasionada de estos temas y sobre todo que es una lucha que se vive en lo personal, pero es una lucha interior, más allá que, y claro, que se refleja en lo social, ¿no? Cuando te empiezas a cuestionar justo la posición que ocupas en cualquier espacio, el hecho de que tú seas dueña de un micrófono, y seas dueña de la posibilidad de tener un espacio en el que otras mujeres y también otros hombres, queremos que sean más hombres los que se sumen, queremos escucharles, pero también queremos que nos escuchen, y queremos construir esto que quizás se ha convertido en como un sueño guajiro, ¿no? Justamente en donde se nos respete y nosotras también propiciar ese respeto, ¿no? En sinergia, en el ir caminando cada quien a su propio ritmo, pero la igualdad, Marisa, por la que pugnamos es una igualdad no en apariencia, no, es la igualdad, queremos ser libres, queremos tener la libertad de decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, etcétera, ¿no? Sí, que en realidad es lo que se recoge de esta aportación tan enriquecedora que tú haces, es que todas las personas, así como lo dice nuestra legislación nacional y todo el orden normativo internacional que nos protegen de tratados internacionales, de leyes, de reglamentos, de códigos, la realidad es que se respete a las personas por el simple hecho de ser personas, en su dignidad humana. Eso es lo que pregona o es lo que defiende los derechos humanos. Así es. Y que desde ahí, la pregunta del millón en talleres es, ¿por qué hablar de derechos humanos de las mujeres? ¿Son diferentes a los de los hombres? No, pues efectivamente, fíjate que esa fue una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo cuando empecé a llegarme de literatura o de casos más allá de la praxis, porque la práctica te enseña cosas que no están en el libro. Uy, sí. Entonces, el día a día, ¿no? Esta posibilidad de escuchar a personas que están pasando por una situación súper complicada, sin juzgarles, sin cuestionarlas, yo creo que esa es la mejor, es el mejor escenario para sensibilizarte y para empezar a cuestionarte a ti misma sobre cómo has replicado tú también estas conductas. Yo también me preguntaba, bueno, si existe el tópico genérico de derechos humanos, ¿por qué tenemos que hablar de derechos humanos de las mujeres? Las mujeres no somos humanas. Y, oh, sorpresa, Marisa, pero efectivamente las mujeres no estaban consideradas como seres pensantes con capacidades de desarrollo
personal, individual, sino que culturalmente, no en México. A nivel mundial. A nivel mundial. Tú eres abogada, que luego yo también platico como de estos ejemplos muy básicos, ¿no? Del derecho romano, de cómo venían estas culturas, o el derecho grecorromano, cómo estaban constituidas estas, pues sí, las culturas, cómo funcionaban las sociedades, etcétera. Y efectivamente, pues bueno, ahora podremos parecer exageradas, pero la realidad es que échale un vistazo sí. a los libros de historia y te vas a poder dar cuenta cómo propiamente, mira, aquí en nuestra preciosa sangre y tradiciones que tenemos en México, que son muy diversas, tú vas y estudias, por ejemplo, al rey Pacal, ¿no? Que fue coronado allá en la Riviera Maya como un rey siendo un niño. Y dices tú, bueno, y la mamá, pues es que quedó huérfano desde muy, muy chico, y entonces prefirieron darle a él el reinado que la mamá ostentara ser reina, ¿no? O los sacrificios de mujeres vírgenes. O los sacrificios de mujeres vírgenes. Cómo ahora todavía sobrevaloramos ciertas condiciones de las mujeres o las cuestionamos también. Cuando estás tú en algún espacio público o no público, pero que tienes una empresa o que nadie sabe, o sea, tú lo que ves es el éxito de esa mujer que ha pasado por un trayecto tremendo de luchas internas y externas que nadie ve. Y entonces cuando yo te veo ahí, en esa posición, brillando, luego me empiezo a cuestionar, pues, ¿qué hizo Marisa para llegar ahí? Ah, ¿no? sí, los comentarios que se escuchan, ¿no? Ay, de seguro. Bueno, yo que anduve de activista política también veías a mujeres que se lanzaban sin demeritar ningún otro rol, ninguna otra posición, pero luego era el comentario de mismas mujeres o hombres, pero por base, o sea, la base de todos esos comentarios es los roles y los estereotipos de género. O sea, de que, es mujer, no tiene las capacidades. Volvemos a años atrás y decimos, a ver, no, sí somos seres pensantes y somos racionales y somos emotivas también, y no quiere decir que esté mal ser emotivo o verme vulnerable. Al contrario, si te ves vulnerable quiere decir que tienes una valentía de aceptar y de trabajar, de reconstruirte y reeducar. Entonces, creo que muchos de estos comentarios, pues realmente es todo un estudio psicológico, sociológico, político, leyes, de todo, pero que realmente la lucha sigue estando. ¿Por qué? Porque así como la Carta de Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre. Del hombre y del ciudadano. Y del ciudadano, de hecho, y que a consecuencia de ello Olimpia de Gaunt dijo, oye, espérate, ¿y nosotras dónde estamos? Nosotras también hablamos, nosotras también pensamos, actuamos, necesitamos que se nos vea y se nos reconozca. ¿Y qué pasó? Perdió la vida en la guillotina. Exactamente. O sea, ese es un hecho trascendental, y el 8M no es un hecho, sí, ahorita estamos platicando de todos estos desarrollos, pero realmente la ONU lo establece a consecuencia de ¿qué? Pues bueno, prácticamente... Aparte de toda esta historia. Y esto es bien importante como mencionarlo, a lo mejor son temas muy básicos, ¿no? Cuando te adentras al estudio, hay que recalcar algo bien importante, Marisa. El género no es una ideología, no es algo que yo crea y que yo por mi... no, pues yo hice mi síntesis y mi análisis y dije, esto es así. Es una ciencia de un fenómeno, ¿no? O sea, cómo las personas nos vamos desarrollando, y propiamente estas mujeres súper valientes, que hay que reconocerlas en la historia, ¿no? Por las cuales tenemos un salario digno, algunas que gozamos de esos privilegios que muchas otras no han logrado alcanzar, de estas mujeres trabajadoras de una fábrica, ¿no? Que se agrupan y empiezan a decir, oye, a ver, espérame, trabajamos horas extras, metemos, y ya te fijaste que yo estoy ganando menos que mi marido, oye, ¿tú cuánto ganas? ¿No? Y yo me las imagino así como... que a ver, que primero la incomodidad es señal de que algo tienes que hacer. Algo. Y sobre todo, estas mujeres que fueron
consideradas para trabajar en la industria maquiladora, que Juárez es un referente magnífico también porque la En los maquila 90s. mueve el mundo juarense, ¿no? Ujú. Muchas mujeres salen y se emplean en la industria maquiladora y justo porque se dan cuenta que las mujeres son muy rápidas para hacer el trabajo Ujú. y además la mano de obra era muy barata. Sí. Entonces yo como empresa, pues me convenía tener a mujeres porque pues eran Y sacaban también el basadas trabajo. en el estereotipo de que son más meticulosas y que las manos más pequeñas, que realmente morfológicamente muchas mujeres podemos encajar, pero realmente era el estereotipo Exacto. de que las mujeres, el proyecto en el que yo trabajaba, que era lo que platicábamos, que fue una plática en tu oficina, que era nada más de media hora y también nos alargamos Sí. un chorro, como 1 hora y media, platicando de temas, pero porque es bonito coincidir con personas que tienen esa misma visión, esa misma pasión por defender o llegar a más personas para sensibilizar, sin discriminar a géneros, ni estados civiles, ni nada, sino que cuando esta revolución o esta forma en la que llegan las mujeres a incorporarse a la maquila es por estos estereotipos y a consecuencia también de salir de casa a trabajar, también fueron juzgadas. Porque ahora, ¿dónde están las mamás de los hijos? Pues están trabajando. Y le generas la culpa. Y a ver, ¿por qué no te preguntas dónde está el papá? Si es que es una pareja heterosexual, ¿no? O sea, ¿dónde está la otra parte? Porque somos pareja puede ser, pues ahora sí, hetero o de la comunidad LGBT+, se me va, ya tantos, ¿cómo es? LGBT Y Kumas. y Kumas. Entonces, hay parejas que hay que trabajar y acuerdos de corresponsabilidad. Pero volvemos a esta parte de que las mujeres sí salen y también tuvo la consecuencia de este nombre o esta catalogación que tuvo Juárez de las muertas de Juárez. Y que de ahí vienen sanciones internacionales, la sentencia del campo algodonero, que involucra a que se cree la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, de que se crean y se reforma el artículo 1 y el 4 de la Constitución Política en 2011. Entonces, el 8M es como, no es solamente el de salen las mujeres a hacer grilla, a maltratar monumentos, que también es importante, que también no hay una sola política, hay también otras estrategias, ¿verdad?, para tirar estos movimientos. Entonces, el 8M, como bien decías, eran mujeres en la industria maquiladora que pierden la vida en ese momento. Y la pierden de manera violenta, ¿no? En el sentido se empiezan a agrupar, que es otra de las cuestiones que no tenían permitido, o sea, no había el derecho a manifestarse, pues no era un derecho. No, Vaya, nada más ¿no? era para hombres. Nada más era para hombres, el derecho a la agrupación, etcétera. Cuando se juntaban estas mujeres, pues también llegaba los grupos pues bueno, no de choque porque era la misma autoridad, Uh-huh. ¿no? El mismo gobierno llegaba y decía, oye, no tienen derecho a la libre asociación, Uh-huh. algo están tramando, algo están pensando, y no se les permitía congregarse. Uh-huh. Y reitero, ¿no? Si alguien quiere ahí, porque luego dicen, híjole, Zulay exagera, o Marisa, que te escuchan, yo invito a que antes de cuestionar una situación, un movimiento, estudiemos un poquito de dónde surge todo esto, ¿no? Y no nos dejemos llevar nada más por lo amarillista o lo que sale Exacto. en los medios, o sea, investígale. Tú acabas de comentar una serie de sucesos súper importantes para las mujeres en general a nivel internacional y también para los hombres, ¿no? O sea, a nadie le gusta vivir en una ciudad con miedo, en donde asesinan a las personas, en donde dicen, híjole, a mí me interesa que se respeten los derechos de las mujeres porque yo tengo mamá y porque tengo una hija, o sea, no, o sea, tiene que haber un introyecto real en el que yo no necesito tener una mamá afroamericana o un papá jornalero o sea, yo no necesito tener
genealógicamente alguien con estas especificaciones para entender la lucha de las personas, por ejemplo, de otras nacionalidades o afrodescendientes. Los grupos vulnerables. De todos los grupos, pues vulnerados. Vulnerados, porque vulnerables no es que nazcas tú dices tú, bueno, te catalogan y dices tú, pero si nací con esas capacidades perfectamente óptimas para desarrollar, ¿por qué se me vulnera por ser mujer o por qué se me vulnera? Es decir, necesitamos ir más allá de ese discurso, porque es un discurso falso además, en el hecho de que yo como hombre o yo como persona, pues simplemente estoy trabajando con otras personas y yo si salgo a la calle, me sensibilizo si veo que alguien están agarrando a patadas a una persona, ¿no? O a un niño o a una niña en estado de indefensión, pues yo me acerco y no necesito como verme en sus ojos para poderme sensibilizar, sino simplemente reconocerle su calidad humana. Exacto, que eso tiene que ver también con tu humanismo, o sea, como de decir, oye, a ver, ¿qué está pasando? Reflexiona, ¿no? Siéntete que la lucha no nada más es de un sector, es de todas las personas que vivimos en una sociedad. Ahora sí que pues hemos tocado muchos temas muy, muy particulares y pues muchas personas ven al feminismo como con diferentes interpretaciones. Como ahorita ya lo dije, feminazi, XY, que a mí cuando me lo decían, yo decía, ay, pero los entiendo, ¿no? O sea, los comprendes porque eso es el estar sensibilizada, de que la persona no sabe lo que tú ya has aprendido por los libros, por los talleres, por la sensibilización, XY, por una decisión propia. Entonces, desde una perspectiva legal y social, ¿cómo podemos explicar el feminismo de manera clara y accesible para quienes nos están escuchando y que desmontemos ese mito de que las feministas son, como lo dijiste desde el inicio, o sea, estamos en contra de los hombres? O sea, no, ¿cómo explicamos feminismo, machismo, patriarcal y androcentrismo? Ok, díjole, pues. Así, muy certero. El feminismo es un movimiento que surge con base en el reconocimiento de una necesidad social. ¿Cuál? Pues que las mujeres por justicia no estaban siendo vistas como personas, como gente con derecho a la educación. Lo vemos en el caso también de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En donde pues, ella quería estudiar y no se le permitía, a menos de que fuera monja. En ese sentido, el feminismo es un movimiento social que busca generar conciencia para justamente estrujar al mundo y decirles, aquí estamos, existimos y queremos libertad de condiciones, ¿no? De trato digno, etcétera, en el sentido positivo, Marisa. Así es. Porque el feminismo no busca destruir personas, busca destruir, sí, ideologías que se basan en el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado pues también es un sistema que en el ejercicio del poder. Los hombres únicamente son patriarcales, ¿no? También las mujeres seguimos ese patriarcado. Hay muchos ejemplos ahí en el sentido de decir, no, pues mi abuelita era una verdadera matriarca, pero la realidad es que no era una matriarca, era un patriarca con cuerpo de mujer, porque luego también las mujeres hemos aprendido que el referente masculino es lo único que existe para ejercer el liderazgo. Entonces, ejercemos el liderazgo muchas veces en comparación con el hombre, ¿cómo? Pues a través de la dominación, a través de, yo te voy a poner un ejemplo feo, pero real, cuando dicen, híjole, ¿cómo le va a ir en la cárcel a este tipo? ¿No? Cuando es, por ejemplo, un agresor sexual, etcétera, etcétera. Se vive un ejercicio del poder a través del patriarcado en donde el interés principal es el sometimiento. ¿A quién? A quien se deje. ¿Hay víctimas del patriarcado hombres? Muchos, por supuesto. O sea, el patriarcado les impide sentirse y concebirse como hombres. Tienen que cumplir un prototipo específico, ¿no? Ya decíamos con las 3 Fs.
feo, fuerte y formal, ¿no? Y Sí. es un prototipo que ha generado mucho daño no únicamente a las mujeres, sino también a los hombres. Sí, porque luego tenemos hombres emocionalmente distantes o mujeres que también toman esa postura a consecuencia de toda esta historia. Me preguntaste de la... Patriarcado, feminismo, machismo, que muchas veces la gente que desconoce los temas y que me ha pasado en talleres es que dicen, es que las mujeres ahora violentan a los hombres en base al feminismo. Y yo lo que respondo es, el feminismo no te justifica la violencia. Entonces, esa persona que está usando el feminismo para agredir a un hombre no es feminista. ¿Tú consideras que eso es una concepción correcta? Que alguien que tiene, o sea, porque recordemos también, la violencia pues es ejercer el poder sobre quien puedo y se deja. Pero también está la agresión y es la respuesta a esa violencia que he estado viviendo durante mucho tiempo, que es diferente. Entonces, aquí es importante aclarar esto, ¿no? O sea, porque a lo mejor ahora en ese comentario es personas que dicen, oye, pero las mujeres ahora feministas están violentando a los hombres. Ah, ok, hay que entonces analizar. ¿Es violencia? ¿Es agresión? Y si es violencia, entonces no es feminista, porque el feminismo, como tú bien lo dices, es que estamos defendiendo que seamos tratadas por equidad y en respeto. Y ahora el machismo es la sumisión de la otra persona, ¿no? Yo creo que también en los talleres y demás que impartes, luego el público te nutre mucho, y ahí también vas midiendo qué tanto vamos avanzando y por dónde más tenemos que educarnos y seguirnos nosotras también desarticulando esas cuestiones que traemos muy introyectadas, casi como si fuera en el ADN, ¿no? El machismo se contrapone en sí al desarrollo de cualquier persona que no sea yo. O sea, es decir, yo ejerzo el machismo porque yo soy un fregón, porque así nací. Y voy a utilizar palabras coloquiales, ¿no? Anteriormente, no me ha tocado escucharlo actualmente. Espero que ya se haya erradicado y sea algo del pasado, pero decían mucho, ¿para qué nació vieja? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, y sí me ha tocado, desgraciadamente, seguirlos escuchando. O emites una opinión o haces algún comentario, oye, yo quisiera tal. Yo les digo, no, porque es vieja. Yo no soy futbolera, o sea, yo no. Ay, ¿cómo me decían a mí? Muy ay, ¿cómo era? Machetona. Ah, sí. Machetona, pues proviene del macho, ¿no? El macho. O sea, ¿por qué quieres ser? O sea, no quiero ser hombre, sí quiero ser mujer. Eres, o sea, muy machetona porque ya te quieres aparecer a los hombres, porque quieres ejercer el liderazgo. Porque quieres estar en los ambientes en que están designados para el hombre. En donde se toman las decisiones trascendentales, que por eso dicen ahora lo público es privado y lo privado es público, ¿no? Porque antes era lo que pasa en casa se queda en casa. No, ya no. Exactamente, entonces hay que desmitificar estas corrientes porque el machismo lo que busca es la opresión del otro o de la otra. Los hombres también padecen este machismo, claro, cuando a un hombre lo agreden sexualmente. Y no es por placer sexual, sino por placer de sentirme yo en poder. Que han pasado muchos casos aquí en Juárez. Yo he conocido, que yo creo que tú también los has de haber escuchado, de policías que sometieron a una persona, a un hombre varón, o sea, hombre varón, ya me patiné ahí, pero era un hombre de tercera edad, o a un estudiante de la UACJ, que eso fue hace no más de 10 años, creo, si es que no me fallan las cuentas. Entonces, que son hombres y que no lo hacen con la intención, no es porque dicen, yo estoy de la comunidad LGBTQ+, no, o sea, es no más, simplemente porque tengo el poder de someterte. Exacto, eso es. A veces equiparamos el término feminismo y machismo cuando en realidad sería en algo equiparado, el concepto sería embrismo, ¿no? Esta creencia falsa totalmente de decir, pues yo nací superior a ti porque
pues por el simple hecho de ser hombre, Ujú. ¿no? O sea, nací con ciertos privilegios, ya inherentemente me pertenecen esos privilegios. ¿De qué? Ujú. De mando, de liderazgo, de toma de decisiones, de ser el dueño de las finanzas, de ser el dueño de la toma de decisiones. Vas transitando por la calle y ves a una chica, una señora, una mujer que se le poncha una llanta y entonces te dice el compañero, ¿no? Que viene aquí contigo, pues querían igualdad, que cambie la Cambia la llanta. sala. Y dices, Y dices tú, no "Ok". estamos entendiendo nada. No, no, no. O no sea, yo estamos me he entendiendo. topado a señores que traen a su bebé en brazos y en el banco, en cualquier espacio público, ¿no? Y dices tú, oye, por humanidad le cedes El lugar. el espacio, se Ujú. gusta sentarse porque usted trae a su bebé en brazos y yo no. Ujú. Entonces, no, es un tema de humanidad, no es un tema de pleito, que algo que quiero también... Y tampoco es de competencia, ni de ni es de competir. competencia. Aquí yo creo que tenemos que, a propósito del 8M, yo creo que tenemos que considerar bastante que estos logros, estos escenarios que tenemos ahora las mujeres, sin lugar a dudas, con muchas cosas todavía por hacer y por alcanzar, se deben a estas luchas pacíficas, Marisa, pacíficas en las que perdieron la vida, Así en es. las que desvivieron a las mujeres Ujú. por decir, yo no vengo a atacarte, es más, levanto las manos, no vengo armada, solamente quiero que me des el valor jurídico que me corresponde y en lo sustantivo también lo quiero vivir así. Quiero salir a la calle y no quiero sentir miedo de que me mates, de que me agredas, de que me... Y entonces, ninguna, o sea, en la historia no hay mujeres que hayan salido con metralletas No. a entrar a irrumpir un espacio de congregación. No hay. Entonces, tenemos que desarticular estas ideas feminazi, estas concepciones que son gritos desesperados de gente que no quiere perder El poder. pero no sobre sí, que ejercen el Sí, poder sobre sí mismos, o sino el poder sobre otras, Ujú. ¿no? El hecho de decir, este es mi cuerpo y me pertenece a mí, y yo decido con quién lo comparto, con quién, ha sido un tema tremendo, ¿no? Ya vienen las feminazis, y ahora puedo decir la palabra, antes me sacaba mucha roncha de decirlo. Sí, igual. Por demás ofensiva, en el hecho de decir, oye, yo salgo a la calle a marchar de forma pacífica, porque tú escuchas a las mujeres en su narrativa, Ujú. y son gritos de dolor. Sí, que son mujeres que volvemos a lo mismo, son mujeres que perdieron a sus hijas, a sus mamás, a hermanas, en sucesos que no, porque ese es otro comentario. Ay, es que también los hombres sufrimos violencia y también son asesinados. Sí, sí lo son, pero a consecuencia de sus decisiones. Las mujeres son asesinadas o desaparecidas simplemente por el hecho de ser mujer. Fíjate que estaría súper interesante para tu Vamos a hacer una segunda en episodio. un segundo episodio, invitar a alguien que se dedique al tema de la procuración de justicia, pero desde el ámbito de la investigación de los delitos, que también es un logro, el tema Sí. de tener una legislación que garantice, entre comillas, que garantice la seguridad de las mujeres, es también un logro de las propias mujeres, ¿no? Que se han congregado, que han exigido, etcétera, etcétera, para visibilizar estas violencias y que sean consideradas como un delito. Yo creo que sería una pregunta súper interesante conocer, no por invención nuestra ni demás, sino que la propia autoridad especialista en la investigación de estos delitos nos comente cuántos grupos de mujeres han desarticulado que se dediquen a agredir sexualmente a los hombres y a arrojarlos en la vía pública. Desmembrarlos y hacerles cuanta cosa nada más porque puede. O sea, yo quisiera conocer porque también las mujeres agreden a los hombres, ¿no? Ah, sí. Entonces dices tú, sí, digo, yo no, hubo un si caso. ese es tu comentario, entonces vamos a resolver Exacto. esta pregunta, ¿no? Hay un caso ahora que surgió en redes sociales de una chica que va en un transporte, no sé, en una de esas de plataforma.
y dicen, si no me llevas rápido, bla, 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 te voy a acusar de... ¿Qué piensas de eso? Pues lo lamentable, ¿no? O sea, una persona que abuse de un rol en particular es algo que totalmente desacreditamos, es algo que no justificamos. El feminismo, tú lo decías muy bien, no justifica alguna agresión contra nadie. Pero también ya las mujeres, digamos, pongámosles en lo real, ¿cuántos casos nos topamos de esos? No justificamos uno, no se justifica, pero vamos a ponerle cifras, que es lo que nos nutre el trabajo cotidiano, ¿no? Sí. Ahora, decía yo que en los 90s suceden estos hechos contra las mujeres y a consecuencia de ello tenemos estos logros que tal vez ustedes no están para saberlo y nosotras sí para contarlo. Pero pues tenemos un monumento a las mujeres desaparecidas. Tenemos todo el cambio de los derechos humanos de la reforma del 2011, que fue a consecuencia de la sentencia del campo algodonero, que busquen en redes. Ahí está, es público, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, San José de Costa Rica, emite una sentencia contra México y lo declara pues, culpable por no tener acciones afirmativas y políticas públicas adecuadas. Esos son los principales logros y de ahí surge la Ley General de Acceso para Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde estipula qué es el feminicidio. Y ahí, en este tema, en tu trabajo, has abordado, y yo creo que es redundante, temas como la violencia feminicida. En tu trabajo has estado, pues, con tu larga trayectoria que llegaste a Ciudad Juárez estando al frente de Musivi, pero también en otros puestos en la función pública. Has trabajado la violencia feminicida, la trata de personas y el acceso a la justicia. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres al denunciar la violencia? El miedo, primero, ante su agresor, la persona que la agrede, ¿no? Que ejerce esa violencia. Y el miedo a enfrentarse ante la incapacidad de un gobierno, en donde el gobierno no cuenta con las herramientas base, no lo digo yo, lo digo a través del dicho de las mismas víctimas, que se convierten son víctimas indirectas. Sí, la revictimización. Y se convierten en víctimas ya directas porque fueron a denunciar la desaparición de su hija, por la insensibilidad de esta cara del gobierno. Yo he sido servidora pública, he tenido la gran fortuna de desarrollarme dentro de la función pública, con un gran reto, Marisa, porque no necesitas ser de alguna organización de la sociedad civil para ser sensible a estos temas. Creo que todas partimos de la idea fundamental en que te duele una realidad social. Y que es ajena a ti como persona. Exacto. Entonces, yo creo que eso es, cuando se crearon los centros de justicia para las mujeres, el estado de Chihuahua fue de los primeros en crear esta política pública o en implementarla como espacios de multiservicio, etcétera, etcétera, para mujeres víctimas de violencias. En Juárez se inauguró el primer centro en el año 2012, pero en el año 2011, un año antes, se creó el de la ciudad de Chihuahua y fue la tercera entidad federativa en implementar esta política pública. Se recoge también un análisis de un estudio de estas mujeres y a qué es a lo que más temor le tienen, ¿no? Pues a la injusticia, a mi agresor, al contubernio que de pronto se presume que existe entre la autoridad o alguna de las autoridades que se encargan de la procuración de justicia con el agresor y sí o sí temas de corrupción. La impunidad, el alto índice de impunidad que existe. Las mujeres no tienen confianza suficiente para llegar a una instancia gubernamental y decirles, estoy siendo víctima de este delito, necesito que me ayudes. Porque inmediatamente la culpabilidad o la culpa
revira en torno a la víctima. ¿Qué hiciste? Uh-huh. ¿Cómo te vestiste? ¿Por qué no le contestaste? ¿Por qué no le cocinaste? Porque andabas oye, tan tarde en la calle, ¿no? Sí, ¿qué andabas haciendo si tu deber es estar en tu casa? Y más allá de eso, en los juicios, Marisa, Aparte. en los juicios, pero en los juicios del Tribunal Superior de Justicia, Sí. cuando tú te enfrentas a un sistema justo, impregnado de todos estos sesgos, y luego escuchas cómo la defensa, su estrategia central se basa en que mi defendida, que ya no está, que encontraron sus restos óseos en algún predio, es mi responsabilidad y mi obligación centrarme en la honorabilidad de la víctima, cuando uh-huh. ¿A quién le importa la honorabilidad de la víctima cuando fue arrebatada de esa vida? Exacto. No importa lo que te dedicaras. Ni cómo andabas vestida, ni cómo te conducías, eres una persona. Exactamente. Entonces, digamos, todos estos factores influyen bastante todavía en que las mujeres no acudan a estos espacios, o acudan, pero no el número real de gente con esta y aunado necesidad. a la falta de la red de apoyo. Exactamente. Porque muchas de las veces la red de apoyo que podrías tener, o la gente que está a tu alrededor, pues te sigue alimentando esos mitos del amor romántico y esos roles y estereotipos. Hasta que la muerte lo separe, es la cruz que debes de cargar, pues tú lo elegiste, ahora te aguantas, ya sabías cómo era, etc, etc. O mía o de nadie, ¿no? Ajá, o mía, si no eres mía, de nadie más. Como una propiedad, sí, como un objeto, exacto, del que me puedo apropiar. Sí, como antes se usaba también el apellido, el de. A mí me pasó una historia que me pasó ahí muy personal, que me decían, oye, ¿tú cuándo te vas a poner de? Y yo, no, yo soy Marisa Beltrán y esa es mi historia, uh-huh. Yo no pertenezco a nadie. El de es porque yo me posesiono de algo. No, yo soy una persona, no tengo por qué tener el de. Y con todo respeto a las personas que lo siguen portando, pero que tiene esta trascendencia, o sea, tiene este trasfondo del de. Pues te compró, ajá, o sea, ¿cómo? De la pertenencia, de la apropiación, ¿no? Te apropiaste de, sí. No. Desde tu experiencia en capacitación y prevención, ¿qué acciones concretas pueden tomar las instituciones y la sociedad para erradicar la violencia de género? Bueno, la violencia de género puede ser violencia de género contra los niños, las niñas, la violencia, particularmente de la violencia contra las mujeres. Creo que poner en práctica, México sí tiene muy buena legislación, tenemos muy buena legislación en la materia. Ahora solo falta traducirlo a lo real, ¿no? Uh-huh. Creo que necesitamos instituciones humanizadas. No es cierto que pues así es el sistema y no lo podemos cambiar, que muchas veces lo escuchamos. Yo digo, tengo siendo parte del sistema mucho tiempo y espero para la gente que me ha conocido, a quien me ha tocado acompañar desde la posición yo, servidora pública, y la persona necesitada de algún servicio, o también de las mismas compañeras y compañeros, ¿no? Creo que tenemos que partir de la exigencia de contar con el perfil idóneo, Marisa, en uh-huh. en los espacios. Es súper importante. Sí, que sean adecuados las descripciones de puesto, la selección de personal, que no sean de dedazo, que no sean apadrinamientos, porque esa es la ambigüedad, esa es la falta de llevar a cabo tan bella y maravilloso marco jurídico que tenemos, pero que realmente pues no están las personas con sensibilidad en perspectiva de género, con humanismo, con la empatía uh-huh. y tampoco con la sororidad. O sea, eso es lo que nos falta mucho. Sí, yo creo que de ahí hay que partir por la buena perfilación de la gente que desarrolla estas actividades, ¿no? Que al final de cuentas, pues no es una empresa personal. Yo siempre digo, o sea, son instituciones que deben de recoger también lo mejor, y ahora he utilizado mucho esa palabra, oye, pero ¿cómo después de sembrar tanto, cómo debemos de cosechar uh-huh. Estos buenos frutos en el sentido de dar un buen acompañamiento a la ciudadanía, a quien así lo requiera? Así es. ¿Qué papel consideras que juega la educación en la prevención de la violencia contra las mujeres y qué cambios urgentes se necesitan en este ámbito? Pues mira, lo urgente es la visibilización y la concientización, que para eso yo comento también que tenemos
20 años sensibilizando y nomás no logramos como aterrizar en un cambio real. Yo te voy a poner un escenario sin ganas de ser demasiado catastrófica, sino más bien como cuestionarnos qué es lo que necesitaríamos hacer cada quien desde lo individual. Con esta réplica de odio desmedido, ahora vemos con el cambio del gobierno, lo tenemos que hacer en comparativa porque vivimos en una frontera, ¿no? En donde hay discursos de odio que se proliferan y luego nos volvemos parte también cuando en Ciudad Juárez recibimos personas que vienen desarrollándose en estos contextos de movilidad humana, en donde inmediatamente señalamos y decimos vienen a delinquir y vienen, entonces creo que es un tema de trabajo continuo, permanente, una sensibilización no la adquieres en una plática o porque a veces tienes un sesgo tremendo y además traes un arraigo profundo a tus propias creencias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que empezar a autocuestionarnos a nosotras como personas, a nosotros como personas y decir, cuando emito un juicio de valor, frenarlo y decir, ¿por qué estoy diciendo eso? Es un trabajo pues profundo. Si fuera sencillo, yo creo que así como por arte de magia, ¿no? Ya tendríamos las instancias que nos merecemos, ya tendríamos el gobierno que queremos, ya tendríamos la calle bonita que pensamos merecer. Entonces, en ese sentido, creo que nos falta mucho, pero también hay que cuestionarnos ahorita porque sentimos que hay un retroceso en esta retórica política de querer segregar a ciertos grupos y quererles privar de los derechos que por dignidad humana les corresponden. Uh-huh. Así es. Ahora bien, pues has trabajado muchos años arduamente en pro de los derechos humanos y en foros y en proyectos sobre género y políticas públicas. ¿Cuáles son las áreas en las que se necesita mayor compromiso gubernamental para garantizar la equidad de género? Híjole, pues a través yo creo que de las instituciones educativas. De ahí eres un reflejo de lo que aprendiste en la primera infancia, de las dolencias, y te hablo un poquito desde el aspecto psicológico, en el sentido de que vamos por el mundo echando todo lo que nos hace daño internamente en lugar de tratarlo. Creo que tenemos que apostarle más a temas que tienen que ver con la salud mental, uh-huh, que no se atiende. De lo bueno que nos dejó la pandemia, dentro de todo lo catastrófico y las pérdidas lamentables de vidas y demás, yo te quiero decir que hay un antes y un después en cuestión a cómo conciben el tema de la salud mental. Ahora ya más gente va con la psicóloga, con el psicólogo. Si tenemos niños y niñas felices, vamos a tener personas adultas felices. Uh-huh. Y en ese sentido, pues lo elemental es la formación desde las primeras infancias. Así, atender la crianza respetuosa y la disciplina positiva. Exactamente. Y como persona adulta, pues interiorizar, sanar para poder trascender. Creo que eso es importante. Y que la salud mental siempre se ha catalogado como de las personas débiles. Y de que pues estás loco o loca. Exacto. Yo le decía a la hija de mi esposo, de su primer matrimonio, le decía, todas las personas estamos locas y locos. Quienes no es porque ya están 3 metros bajo tierra. Uh-huh. Y cuando tú accionas y atiendes con acompañamiento profesional, en vez de ser sensible, de ser débil, es todo lo contrario, porque quien lleva un proceso de acompañamiento profesional es la persona más valiente porque se enfrenta a sus sombras, que son su historia de vida. Así es. Y ahí es donde está el porqué. Y cuando nos responsabilizamos de lo que te toca, claro, porque luego ya somos adultas o adultos y luego vamos echando a la gente que te crió lo que estás haciendo hoy y decir, oye, no, al contrario, te agradezco, porque gracias a eso pude llegar a sanar, trascender. Pero si partimos desde el victimismo, pues vamos a seguir teniendo lo mismo. Que es diferente, pero es un estudio muy larguísimo. Aquí pues tenemos mucha experiencia de muchos años de estudiar, que no es de un día para otro. Entonces, esa es importante, lo que tocas tú.
Ahora, en tu opinión, ¿cómo podemos fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas y sociales? Pues primero impulsar esta formación, se tienen que aperturar estos espacios de liderazgo también para el reconocimiento del ejercicio de las mujeres, ¿no? Y de este liderazgo. Tenemos a la primera, independientemente del color, porque yo no soy, la verdad, partidaria de ningún partido político, ni mucho menos. Siempre y cuando sea garante de los derechos humanos, pues le pongo atención, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que tenemos que abrir más espacios. Las mujeres, este es un trabajo, yo te decía hace un ratito, este es un trabajo primero personal. Uh-huh. El hecho de que yo haya tenido la valentía de aceptar tu invitación el día de hoy y venir aquí y decir, bueno, pero ¿yo qué puedo aportar? ¿Qué de mi experiencia puede ser de interés para otras mujeres, ¿no? Y creo que esa es la lucha contra ti misma, ajá, contra romper o derribar esos estereotipos, esas estructuras rígidas que has aprendido desde chiquitita, desde niña, y de decir, oye, lo que yo tengo que decir, el hecho de que tú hayas tenido esa valentía de abrir un espacio para darle voz a quienes tienes de invitadas o de invitados, yo creo que ese es el primer reto. Creerte y saberte capaz de que es importante lo que tú tienes que decir. Uh-huh. Y después viene también algo muy difícil, ¿no? Que es llegar a los espacios y decir, yo puedo estar en ese espacio. Porque tienes ya cuando una vez que te convenciste a ti misma de que puedes aportar algo positivo para otras personas, porque de eso se trata, de sembrar algo lindo para otras personas, ¿no? Para el desarrollo de un país, de México, que amamos nuestra tierra, y dices, tú, México tiene todo para salir adelante, ¿qué pasa? Bueno, yo sí voy a hacer algo positivo por mi país, ¿no? Cuando tú concibes eso, esa posibilidad, pues a veces los escenarios no son propicios para... Uh-huh. No es como, oye, ya llegué, levanto la mano y se te abren todos los espacios. No, tienes también que llegar y apropiarte de ellos. Entonces, es un tema complicado. También tenemos leyes que apoyan bastante. Tenemos una ley de paridad electoral, por ejemplo, en la que se tiene que garantizar que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones que los hombres. Uh-huh. No por ser mujeres, sino porque también somos capaces de hacerlo de la misma manera, mejor que ellos, o también peor, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo. Muy bien. Ahora, desde tu rol como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, ¿qué es lo que realizan en este organismo que probablemente quienes nos están viendo no lo conoce? O que puede estar confundida, o si es lo mismo o es diferente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu rol frente a este organismo y qué es lo que hacen aquí? Bueno, mira, en este momento de mi vida estoy como persona titular de la oficina en Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es un ente o es un organismo público. Gracias al recurso público, somos servidoras y servidores públicos también, es que podemos brindar estos servicios. Sin embargo, bueno, es autónomo, no tiene personalidad jurídica propia, etcétera, etcétera. ¿Por qué viene así la ley, Marisa? Porque particularmente lo que aborda estos organismos públicos de derechos humanos son las violaciones a las garantías individuales, que antes se conocía como garantías individuales, a los derechos de las personas, que son cometidos por parte de la propia autoridad, uh-huh, ya sea del gobierno estatal o del gobierno municipal. Esa es la facultad. Nosotros la CEDH no tiene la facultad de intervenir en casos donde existan intereses particulares entre tu vecina y tú, uh-huh, o tu vecino y tú, sino contra el propio gobierno. Es decir, en donde el gobierno, a través de su servicio público, transgrede
el derecho de alguna ciudadana o de algún ciudadano, y entonces la Comisión Estatal investiga sobre esas posibles vulneraciones a los derechos de esas personas, y en determinados momentos de acreditarse esta vulneración, etcétera, se emite una recomendación. Uh-huh. Que esta es una recomendación, es un documento que se hace llegar a la autoridad causante de este flagelo, y tiene el objetivo, la finalidad, pues de transmutar o de cambiar la mala praxis institucional. Eso es lo que hace. ¿Cuál es la diferencia entre la CEDH, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y la Comisión Nacional? Pues es únicamente el tema jurisdiccional, que tiene que ver con que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vela o investiga también sobre posibles comisiones de vulneraciones a los derechos humanos cuando son cometidas por autoridades federales. Ah, muy bien. ¿Y actualmente qué es lo que están haciendo dentro de la CEDH? Conozco que tienen un distintivo para empresas comprometidas con los derechos humanos. Entonces, cuando nos describes que es alguna queja en contra del gobierno, aquí el distintivo es con empresas. ¿Qué es lo que trabajan con ellas? Bueno, particularmente este programa es ejecutado a través de, o era ejecutado antes a través del área de capacitación, promoción y difusión de los derechos humanos. También tenemos un área integradora de expedientes, que es diferente, son varias las áreas que conforman la CEDH. Pero particularmente el tema que me preguntas, que tiene que ver con estos distintivos uh-huh. en las empresas, es como si fuera un tipo, es un programa como de auditoría, uh-huh. vaya, en donde las empresas privadas tienen esta conciencia y esta responsabilidad social y dicen, yo quiero que se me capacite en temas de derechos humanos. Son varios rubros, ahorita estaban revisando 70 y tantos criterios, ahorita ya hay una ampliación de estos criterios, ya son cerca de los 100 criterios que tiene que cumplir la empresa uh-huh. para obtener este reconocimiento, este distintivo de derechos humanos. Y es el resultado de capacitaciones, de sensibilización, de temas de contratación, apegada a los convenios. Exactamente, apegada a convenios, etcétera. Es decir, se revisan varios rubros y se hacen algunas apreciaciones, etcétera, y hay algunas empresas que ya vienen cumpliendo varios criterios y se va renovando año con año. Excelente. Ahora, el día de mañana vas a tener un evento que se va a llevar a cabo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Platícanos sobre este foro. Ok, muchas gracias. Mira, pues es la primera vez, bueno, hay gente que dice, nunca hay primeras veces, ya todo está frito y refrito, ¿no? La CEDH siempre ha sido muy respetuosa de su marco jurídico y hay instancias gubernamentales que se dedican específicamente al tema del avance o de las políticas públicas en materia del avance de la armonización, etcétera, de las condiciones de vida de las mujeres. Y en ese sentido, pues la CEDH ha participado, por supuesto, desde antes de que yo estuviera, pues en este tipo de espacios. Pero nunca habíamos tenido como sede principal la propia CEDH. Uh-huh. Y yo creo también tiene mucho que ver con quien dirige la oficina. Pues yo soy una mujer feminista comprometida con las causas sociales y sobre todo de las mujeres. Y en ese sentido, pues nos reunimos con otras compañeras, activistas también de organizaciones de la sociedad civil que tienen bastante trabajo en la materia y también compañeras aliadas de instancias gubernamentales del Estado en este ejercicio propiamente, y vamos a desarrollar un foro 5 de marzo, nos anticipamos un poquito por el tema de que después del 8 de marzo pues empieza a saturar todo y todo el mundo anda haciendo eventos. Uh-huh. El 5 de marzo damos banderazo con este foro para justamente reflexionar sobre dónde estamos colocadas las mujeres, hasta dónde hemos avanzado, qué es lo que tenemos pendiente, y vamos a hablar de 2 temas en particular. Uno que tiene que ver con mujeres en contexto de movilidad humana y la política migratoria,
a qué escenarios se enfrentan estas mujeres que vienen migrando desde muchos otros escenarios, en temas de salud, cómo hacen cuando están embarazadas, cuando son víctimas de algún delito, etcétera. Y otro súper importante que tiene que ver con las economías, ¿no? Y cómo las mujeres estamos en cuestiones económicas, el desarrollo económico de las mujeres también. Entonces, estos dos temas van a englobar ahí, pues aprovechamos a invitarlas para que nos acompañen. 5 de marzo, en las instalaciones, ahí en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que está en la Avenida Insurgentes, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de 9 a 12, pues vamos a estar compartiendo este tipo de experiencias. No voy a ser yo propiamente quien vaya a impartir, porque no también... Tienes otras funciones. No, y en este ejercicio también es bien importante conocer y reconocer que hay mujeres que tienen más trayectoria que tú y de las que te nutres y de las que aprendes. Entonces también hay que aprender también a ceder los espacios y el uso de la voz a otras compañeras que son fregoncísimas en lo que hacen. Sí, que esto habla de la sinergia, porque la sinergia quiere decir que reconozco en la otra persona lo que probablemente yo sé, pero que puede ser mejor, y nos apoyamos. Y también la sororidad. Así que es. La sororidad, en mi pensar, porque hay concepto, sí está un término definido, pero yo como lo explico o me lo explico es que a partir de mi historia, yo no conozco la tuya, ni de las que están en mis talleres, ni de mis asesorías o usuarias que están viviendo algún tipo de violencia, pero digo, yo no conozco tu historia, conozco la mía. Y a partir de la mía te brindo una mano, te brindo una asesoría, te brindo herramientas, porque somos mujeres. Y es ahí donde la sororidad empieza, sin ponerte el pie. Tal vez serás parte o estamos en los mismos ámbitos, pero vamos por una misma causa. Exacto. Y eso habla del tipo de calidad de persona que eres tú y profesional. Muchas gracias. Que está en este puesto actualmente, pero que tienes otros planes que ojalá se te cumplan, porque eres una mujer que está preparada para ello. Entonces, para quienes nos escuchan y desean involucrarse más en la defensa de los derechos humanos o de los derechos de las mujeres propiamente, ¿qué primeros pasos sugieres o recomiendas que pueden dar? Pues lo primero es acercarse a estos espacios en donde que escuchen tu podcast, que además tiene material súper valioso, ¿no? Y todo parte del autorreconocimiento, en el sentido de decir, o sea, que te hace ruido lo que estás escuchando a través del contenido que tú difundes, de espacios en donde ya cada vez más hay agrupaciones de mujeres, grupos de lectura, etcétera, para analizar cuál es esta situación que vivimos actualmente y cuáles son nuestros retos. Yo creo que lo principal es tener la posibilidad de allegarse a buenas fuentes de información. Fidedignas. Fidedignas, exactamente. Wikipedia, por favor, no es de dudosa procedencia. Yo invitaría, aunque luego parece un poco disruptivo, yo invitaría a que, aprovechando el contexto del 8 de marzo, que no son situaciones que nos alegren, ¿no? Sino que nos alientan con ese ímpetu continuar en esta lucha. Yo les invitaría a que de manera respetuosa que nos acerquemos a los espacios de manifestación, en donde se vive el dolor de muchas personas que han sido víctimas de un sinfín de violencias, y permitámonos sensibilizarnos por qué gritan las mujeres. ¿Qué es lo que? Porque a veces no lo sabemos, únicamente escuchamos las noticias en el radio. Evidentemente yo no palomeo, yo no veo en sentido positivo el hecho de generar violencia, ¿no? Eso yo no lo puedo consensuar en ningún sentido, pero lo que sí es que valido absolutamente las causas que los motivan. Lo entiendo perfectamente bien, me duele también esa situación. Y creo que quienes no comprendan esta lucha, no hay un ejercicio mejor para sensibilizarse que permitirse escuchar hasta de un carro, aunque no te hagas propiamente parte como del flujo de la manifestación, escuchar qué es lo que
de qué se duelen las mujeres. Así es, y que también para quienes no han asistido a movimientos feministas o a marchas, hay marchas especialmente para mujeres, pero también hay marchas inclusivas. Entonces ahí busquen en redes para que la que mejor te favorezca, siendo hombre o mujer, puedes participar. Y yo también soy militante, o sea, bueno, yo también participo en las marchas, e incluso he llevado a mi hijo, y hay que ver fuera de la pantalla. Exacto. Hay que ver fuera de la pantalla porque normalmente muchas de las veces lo que se ve en la pantalla solamente es lo negativo y no lo que tú nos estás compartiendo. El escuchar, el compartir con personas, hombres y mujeres que han perdido a sus hijas a diferentes circunstancias y que aún no las encuentran. Entonces, pues desde tu experiencia, ¿qué mensaje te gustaría que cada mujer escuchara este 8M? Pues que podemos trabajar las mujeres en unión, que las mujeres juntas sí podemos, y luego de ahí poder también transmitirle a los compañeros, a nuestros hijos, a sus esposos, a sus hermanos, etcétera, que se puede vivir en un estado armónico de derecho, en donde nos respetemos las unas a las otras. Yo quisiera decirle a todas las mujeres que te escuchan en este momento, Marisa, que se pongan frente al espejo y se pregunten cuál es el sentido de su vida, porque todas tenemos uno muy valioso. Yo creo que, y reitero, algo bien importante es partir del autorreconocimiento, y todas tienen algo importante que enseñar siempre, y quizás no se den cuenta, pero el hecho de que tú hayas tenido el valor de acercarte y estar en el espacio en el que estés, me refleja a mí que yo también puedo hacerlo, ¿no? Nos han enseñado que las mujeres juntas, ni difuntas, dicen. Sí, juntas ni... Y creo que no, que es una estrategia juntas totalmente dañina de este patriarcado, en el que las mujeres podemos hacer cosas magníficas estando juntas. Sí, si tú creces, crecemos todas. Así es. Y juntas somos más y más fuertes. Así es. Entonces, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Aparte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿haces algo más fuera de tu No, pues propiamente ahorita el espacio me absorbe, creo que toda mi atención y todo mi interés y todo mi espacio. He también desarrollado algunos proyectos en el tema empresarial, pero esos son como quizás de otros capítulos o de otros espacios que podamos platicar. Pero no, propiamente me dedico de tiempo completo al tema de la defensa de los derechos humanos. Estamos a sus órdenes. Hay una página institucional oficial a través de la CEDH, y bueno, pues son 7 oficinas regionales en el estado de Chihuahua. Siempre les digo que tenemos la más importante, la de Ciudad Juárez, porque particularmente sí tiene que ver con el arraigo y con el amor que tenemos por esta frontera, pero también es la más habitada. Y los escenarios también a los que nos enfrentamos, pues nos requieren tener una oficina a la altura de lo que la ciudadanía requiere, ¿no? Y bueno, pues invitarles a que sigan la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También luego ahí, pues a través de mis redes sociales, pero ya es réplica básicamente de lo que desarrollamos, no nada más en la CDH, sino a través de los espacios en los que hemos tenido la posibilidad de aportar, de construirnos y de caminar con la meta específica en seguir incidiendo en que el cambio, en que estos escenarios sean más dóciles y más idóneos para habitar. Queremos un mundo que sea habitable para todas las personas. Así es. Pues para cerrar, Zulay, ¿cuál es el poder de ser tú? ¿Cuál es el poder? Pues el uso de la voz, que me estás dando tú en este momento la posibilidad. El uso de la voz, de expresar las ideas que tú tienes sin miedo a que alguien te calle o te diga que eso no está permitido decirlo. Yo creo que ese es el poder de ser yo, y el valor también que tengo como persona, la capacidad que tengo de transmitirle a otras que somos un reflejo, y lo que ves en mí yo también lo veo en ti. Así es. Pues muchas gracias, Zulay. Ahora sí que fue un episodio muy enriquecedor.
tanto para mí porque aprendo a través de ti y reaprendo. Entonces te agradezco mucho y pues a ustedes que nos están escuchando o viendo, les invito a suscribirse al canal, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, Empoderarte y Emprender, el poder de ser tú. Yo soy Marisa Beltrán, síganme como Marisa Beltrán Imagen y recordemos que el 8M es un compromiso de todos y de todas, porque mi sueño es que un día todas las personas vivamos en un mundo libre de violencia, sin importar género, edad, estado social, nada. Simplemente que somos personas y merecemos respeto en nuestra dignidad y en nuestra libertad de expresión y desarrollo profesional y personal como social. Muchas gracias por estar aquí. Síguenos en el próximo episodio porque este mes va a estar lleno de aprendizaje y no olvides ver los capítulos anteriores porque hemos estado hablando de tipos y modalidades de violencia, los mitos del amor romántico, la codependencia y la violencia psicológica y económica. Porque aquí lo importante es que tú reconozcas el poder de ser tú. Gracias, nos vemos el próximo martes. Acompáñame a explorar juntas y juntos los retos y triunfos del emprendimiento, liderazgo y empoderamiento personal y profesional. Aquí encontrarás herramientas, inspiración y guía para transformar tu vida de forma integral. Soy Marisa Beltrán, esto es EE, Empoderarte y Emprender, el poder de ser tú.